¿Usted dónde las va a subir las grabaciones? La verdad es que en semestre he tenido problemas con eso, que toma su tiempo, mi internet es rápido, pero como se corta el video 3 veces, yo lo subí Ah, a Zoom, perdón, a Classroom, pero toma su tiempo. Voy a intentar subirlo, pero si alguien lo graba y lo sube a YouTube, creo que es mejor, mucho más fácil. Como están haciendo las clases del ingeniero, si alguien puede grabarlo, perfecto. ¿Me confirman? Ok, perfecto. Bien, ahorita no sé Buenas cuál. noches, Miguel. Buenas noches. Este, te acabo de hacer la transferencia, ¿te llegó? Supongo que sí, ahorita me voy a fijar. Ah, A ya, ver, eso, Miguel. ya. Miguel, entonces, para poder ingresar a tu clase tenemos que hacerte el depósito antes de la ayudantía. Sí, normalmente es ante la ayudantía, Ah, pero ya. por hoy día estoy a ver qué sistemas de ecuaciones, ¿no? Ecuaciones no lineales. Les pasé un Excel, ecuaciones no lineales. Y el ingeniero les hizo usar macros. Bien. ¿Cómo quieren iniciar? ¿Con métodos numéricos o con macros de Excel? Métodos numéricos viene siendo el tema de bisección A la y tarea, use. ya, la mayoría quiere con la tarea, dices, ¿no? Sí, A por ver, pues. favor, por la tarea. A ver, ¿alguien puede mandar el código que mandó el ingeniero? Creo que mandaron el link, pero no atendí su clase. Bueno, no entré a la clase, tampoco puedo. A ver, quisiera ver el código que mandó el ingeniero para ver cómo lo trabaja. Creo que mandaron el video más, ¿no? Aquí está. Ya. Macros. Claro, no hay problema. No, ahorita vamos a armarlo. La idea es que todos vean cómo se hace un macros. Lo que quería ver es él cómo inicia su macros, con algún comando o con un botón. Control A, control B, control C, algo así. Hace un botón, crea un botón. ¿Como estos? Un botón como estos de aquí, ¿no? Ok. Bien. Vamos a ver cómo trabaja un macros. Control C. Este es el documento que yo les mandé. No sé si pudieron abrirlo todos. Este es un macros de Excel, ¿no? La ventaja de los macros es que prácticamente es como un programa. Fíjense, acá tengo estos botones, le doy limpiar y me deja todo bien ordenado. En este caso, está un poquito lento. Listo. Me ha dejado todo limpio, me dice ingrese la ecuación. Yo aquí escribo la ecuación que quiero hallar, en este caso, esta ecuación, ¿no? 8x por e elevado a la x al cubo menos tangente de x, todo eso más logaritmo de x al cuadrado menos. Bien, esta función bastante compleja, difícil de despejar x, ¿no? Y lo puedo resolver por cualquiera de los métodos, ¿no? Newton-Raphson, regla falsa, secante, punto fijo, bisección, etcétera. Si le doy método de bisección, por ejemplo, me aparece esta ventana, me dice valor inicial, le puedo dar en 0.25, yo ya sé los valores iniciales del intervalo, 0.5 y una tolerancia pues de hecho no sé si esos son los valores iniciales, en fin, una tolerancia del 0,001%. Ejecutar y acabo de obtener la respuesta, ¿no? Donde me dice que es 0,4545.
podemos observar, ¿no? En este caso, en FDA me sale negativo, en FDB positivo, FDC es negativo, C reemplaza a A. Esto es lo que expliqué en la mañana. Y si se dan cuenta, esto es lo que el ingeniero les pedía, hacer que el macros me haga los cálculos de cada iteración, ¿no? En este caso podemos ver que ha hecho 8 iteraciones para hallar la respuesta con esa tolerancia. Entonces, la única diferencia es que ustedes no van a poder hacer para cualquier función, ¿no? Su macro va a ser para una única función porque esto de aquí es bastante avanzado para que reconozca las funciones. Pero ya tienen una idea de cómo funciona macros de Excel, ¿no? ¿Alguien qué le ha parecido lo que hemos visto en este momento? Se los mandé a todos ustedes esto. No, aún sí, los de mecánica no tenemos ni un poco de idea. No llamo informática. Ok, bueno, sí, la mayoría sé que no ha llevado informática. Sí, ujú, eso mismo les dije. A ver, un ratito, voy a reenviar un mensaje para guardarlo. Si nos podría, por favor, enseñar de eso. Esto es lo que mandaron. Ok. Algunos me están preguntando, ¿y el link? El link lo mandé cuánto al grupo. Ya. Bien. Entonces, ¿cómo funciona macros de Excel? Todos ustedes tienen Excel, ¿no? No sé si cerrar esto. Ya, Auxiliar, disculpe la interrupción, pero el ingeniero no nos pidió de esta forma la que usted está enseñando, sino que él quiere que hagamos la programación la cual él nos está enseñando. Por Sí, 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 sí. Vamos a hacer exactamente eso. Solo les estoy mostrando cómo trabaja un macros de Excel para que ustedes, bueno, no sé si les gustó ver que la tarea él la utiliza, él utiliza F11 y ahí vos puedes programar las fórmulas y todo eso. sí, 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 por eso les digo, solamente les mostré cómo es que trabaja un macros, o sea, este es el resultado final de un trabajo ya realizado, que les puede servir para hacer sus tareas o comprobar, ¿no? No les digo que vamos a hacer esto, Sí, porque sí, vamos a ya tardar vimos. muchísimo. Ahora, esto de aquí tiene un código, ¿no? Se ha programado, que si nos venimos aquí, vamos a ver todo una buena gama de lo que viene siendo programación, ¿no? Esto es lo que yo me he encargado de hacer para que funcione ese código y me escriba todo lo que me ha escrito aquí en la pantalla. El ingeniero sé que ha hecho esto, ¿no? Creó un forms como estos de aquí, un botón y en dicho botón metió un código. Entonces, ahorita vamos a hacer eso. Es más, ya mismo voy a cerrar todo esto. Abrimos una nueva pestaña de Excel, ¿no? Ajá, vamos a abrir ya. A ver, lo estoy cerrando esto para que no interfiera. Ya, una nueva pestaña de Excel. A ver. Lo primero es que para el macros de Excel pueden ustedes crear un macros y ese macros lo pueden habilitar ya sea con un comando de teclado como control A, control B, control 1, control 2, etcétera, o pueden crear un botón. Yo en lo personal pues prefiero manejar un botón, ¿no? Agarro, le doy insertar y voy a insertar un cuadradito que sea mi botón. Ya, esto, si el ingeniero hizo de otra forma, pueden ustedes hacerlo de otra forma. Ya, este es mi botón al cual le voy a escribir bisección. Listo. Control N, más grandecito, centrado y ya está.
Ahora yo a este botón, bueno, a este cuadro lo voy a convertir en un botón asignándole un macro. Y me dice, pues, acá crear un macro. Me dice la opción grabar y me da la opción nuevo. Grabar macro sirve para que yo genere aquí, para que haga de forma automática algo que, que yo haga en el Excel, aún así sin saber programarlo. Por ejemplo, si le doy grabar, aquí, bueno, me dice tecla de método abreviado, no le voy a poner nada. El macro le voy a llamar disección, supongo. Disección. Le pueden llamar lo que quieran. Y aceptar. En este momento está grabando el macro. Lo que yo haga se va a codificar en este botón. En este caso, pues, lo que yo haría sería aquí, voy a escribir y acá sería I, B, C, que serían los valores de A, B y C. En este otro lado puedo escribir FDA, FDB, FDC, ¿no? Si quieren, el ingeniero creo que solamente hizo, hizo H, acá puedo poner FDA, FDB, FDC y listo. Luego todo esto, pues le puedo poner un fondo amarillo y bordes. Listo. Me voy a programador. Por cierto, para aquellos que no les aparezca este botón programador, pueden, ¿quiénes están ahorita con su Excel y no les aparece esta opción, programador? ¿O a todos les aparece? Ya, Martínez no le aparece, ¿no? A mí no me aparece. A Ya, mí no me aparece. ya, para los que no le aparece programador, hay otra palabrita también que se usa. Bueno, se van a archivo, se van donde dice más y opciones. En opciones se van donde dice personalizar cinta de opciones o barra de herramientas. Acá, personalizar cinta de opciones. Le dan clic y aquí van a estar todos los que viene siendo los menús, ¿no? Inicio, insertar, dibujar, etcétera. Y van a ver que programador o no sé con qué otra palabra lo encontrarán, no está tachado, va a estar de esta forma. Bueno, si no está tachado, ustedes lo tachan y listo. Y ahora les va a aparecer. Y una vez hecho eso, le dan a aceptar. Y tiene que aparecerles. Bien, en mi caso, yo no hice nada, no tengo que darle nada. Me vengo a programador. Puede aparecer como desarrollador. Desarrollador, esa es la otra opción, claro, desarrollador. Con esos dos nombres. O programador o desarrollador, cualquiera de los dos. Es el mismo. ¿Lo puedes volver a repetir? Esto me apareció. A ver, repito, para los que no les sale la opción programador o desarrollador, se van aquí al menú archivo, buscan donde dice opciones. Si no les aparece, pues van a donde dice más y ahí le va a salir opciones. Y bueno, aquí le dice general, fórmulas, datos. Ustedes se van donde dice personalizar cinta de opciones. Le dan clic. Y aquí van a darse cuenta que lo que dice programador está sin tachar, está deseleccionado. Ustedes táchenlo y se van a darle a aceptar para que les aparezca la opción programador en su menú en el Excel. Listo, ¿no? Ya. Gracias. Bueno, entonces estábamos a media grabación de un macro, ¿no? Lo que hice fue esto de acá. Me voy a detener grabación. Detener grabación. Listo. Lo que he hecho es que este botón haga lo que acabo de hacer.
¿no? Todo esto que acabo de hacer aquí se va a hacer solito tras que yo apriete el botón. Fíjense, voy a borrarlo. Me voy a ir a... Me voy al inicio. Borrar todo. Ya, se ha borrado. Fíjense, cuando yo apriete este botón, le doy clic. ¡Tarán! Me escribe todo esto. Y bueno, eso es lo que hace grabar macros. ¿Mm? ¿Cómo se detenía para antes de grabar el macro? Ya, primero lo que hicimos fue darle clic derecho al botón, le dimos asignar un macro y le dimos grabar un macro. Y al grabar, grabamos esto, ¿no? Yo escribí I, A, I, B, I, C, I, H, F, A, F, B, F, C. Y luego le puse colorcito y luego le puse bordes. Y como ya terminé de ponerle bordes, quiero dejar de grabar. Me voy aquí a programador y acá, donde dice grabar macros, va a salirles en un botón azul donde dice detener grabación de macros. Le dan clic en detener grabación de macros y pues nada, se va a parar y les va a aparecer grabar macro, como se ve ahorita. Eso. Listo. Ahora, pues yo no quiero que solamente haga eso, yo quiero que me haga los cálculos, ¿no? Bien. Para ello, me voy a meter aquí a donde dice macros o Visual Basic, cualquiera de los dos. Me voy a entrar a Visual Basic y me sale esta pantalla. En este caso, aquí tengo un módulo. Y este módulo es el macro que yo acabo de crear, ¿no? Bisección macros, dice. Y acá está todo lo que yo hice que haga, ¿no? Acá está el código de lo que yo he hecho. Bueno, pero aquí yo le voy a aumentar cosas. Le voy a aumentar lo que necesito que haga, ¿no? En este caso, calcularme los macros. Para comenzar, necesito un formulario, ¿no? Un formulario donde ingresar los datos. Así que voy a crear un formulario. Me voy a archivo, ¿no? Edición, insertar. Me voy a insertar user form. Listo. Aquí estoy creando una pantalla, una ventana. A esta ventana pues le voy a poner cosas, ¿no? A ver, en la barra de herramientas. ¿Dónde está? Herramientas. Categoría. Caption. No tengo barra de herramientas. En ver. Examinador de objetos. No, no era esto. Ahora estoy un poco oxidado. Ajá, voy a mi formulario. Acá está cuadro de herramientas. ¿Verdad que aparece automáticamente? Lo voy a poner aquí en un... No puedo anclarlo. Ya, no importa, no puedo anclarlo. Voy a elegir una etiqueta o label. Le doy clic aquí y me vengo a situarlo en un punto cualquiera. Es un label. Ahí voy a escribir el título, ¿no? Le doy clic y escribo, pues, bisección. Si quiero no hago nada de eso, pero bueno, para que se vea bonito, ¿no? Ya, ahí está. ¿Qué más? Otro label, otra etiqueta, donde acá voy a poner mm, aquí es A0 igual control C, puedo darle control C, control V al objeto para que se duplique, ¿no? En este caso, este objeto lo voy a cambiar por, en vez de A, va a ser B, ¿no? El intervalo A, el intervalo B, y otra vez control B, el mismo objeto, pero esta vez va a ser la tolerancia. Tolerancia. Bien,
para ingresar los datos necesito una caja de texto, o sea, un text box o cuadro de texto, que aquí está igual. Le doy clic y vengo a armar mi cuadro de texto. No lo puedo hacer un poquito más grande si así lo deseo, ¿no? Igual esto lo puedo bajar. Están muy juntos. Le puedo dar su espacio. Ya. Control C, Control V, otra cajita más. Y otra cajita más. No, lo único que he hecho es darle Control C a la cajita y Control V para pegar las dos cajitas que faltan. Bien. Hasta aquí lo único que he hecho es armar mi ventanita, ¿no? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Hola. También aquí al user form le pueden, no sé, cambiar esto, ¿no? User form, así tan feo. Si quieren le cambian el nombre. Acá dice name. En vez de user form, que diga mat 205, ¿no? Guión B. Le cambiamos el nombrecito. Ya no es un nombre permitido porque no acepta el guión. Ya pondremos mat 205 nomás. Espacio, espacio, B. Tampoco. Solo mat 205. Ya. Ah, ok, ok. Aquí cometí un pequeño error, ¿no? Le estoy cambiando el nombre del objeto, no el título. Mejor que se quede con user. No toquemos el nombre, me equivoqué. Es el texto, la propiedad texto. Form 1. User form 1. Ya, lo que tenía que cambiar no era el nombre, era el texto. A ver. Y ahora sí. Sí, ¿verdad que en Visual Basic es texto, pero en Excel está más antiguo el formato, es caption. Acá le pongo mat 205-D, ¿no? Pueden ponerle icono, etcétera. Ya no nos interesa tanto eso. Nos interesa aquí qué va a trabajar. Bueno, necesito un botón, acá está, botón de comando o button. Listo, igual. Aquí le voy a cambiar el nombre, le voy a poner ejecutar. Pueden irse a Caption y ahí cambiarlo o ahí mismo, ¿no? Ya. Ejecutar. O calcular, como quieran. Listo. Bueno, acabo de crear este formulario, este form. En el módulo, que es donde se encuentra el código de lo que yo he hecho, voy a añadirle algo más. ¿Qué le voy a añadir? Le voy a añadir la llamada al user form. O sea, voy a hacer que cuando apriete ese botón me aparezca esa ventana. Y eso lo hago con user form, el nombre del formulario, que como vieron, yo lo dejé con ese nombre, podía cambiarle, no importa. Pero yo lo dejé como user form 1 punto show. Show, acá está. Que es mostrar. Listo. Bien, me salgo si quiero, no importa. Ahora fijémonos qué sucede. Voy a borrar esto. Ya. Cuando yo aprieto el botón bisección, me aparece tanto esto que acabo de grabar como la ventana. ¿Por qué aparece la ventana? Porque yo le agregué el código de llamar a esta ventana, ¿no? Llamar al formulario user form 1. Bueno, aquí voy a ingresar datos a estas cajas de texto y cuando le dé ejecutar, pues va a hacer algo. En este caso, miren, no hace nada. Obviamente no hace nada porque yo no le he dicho que haga nada. Tengo que darle la orden, ¿no? Tengo que codificar este botón para que haga algo. Bien. Entonces,
X, salir. ¿Hasta ahí alguna duda? Repito, esto lo hicimos con grabar macros, ya saben cómo grabar macros. Ahora, para que aparezca la ventana, lo único que hice fue, en el programador, en Visual Basic, creé un user form, ¿no? Una vez creado, le puse sus cositas y bueno, como ya existe este user form, en el código del macros que nosotros grabamos, le aumenté este pequeño código, que significa llamar a ese formulario, ¿no? User form 1 show me dice mostrar el formulario 1. Y bueno, ahora lo que resta hacer es codificar este botón para que me haga algo. Y le voy a dar ejecutar. Le doy doble clic al botón y me abre una nueva ventana donde yo tengo que escribir un código. Y aquí voy a escribir el código que el mismo ingeniero les dio. A ver. Lo que vi que ustedes grabaron y le sacaron captura y lo mandaron al grupo dice: la diferencia entre Visual Basic y Excel, que igual tiene Visual Basic, pero no necesito no necesito declarar las variables. Eso es la ventaja. Directamente, A va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? A lo que esté dentro de la cajita donde le puse A. ¿Y cómo se llama esa cajita donde le puse A? Esta cajita de acá. Se llama Textbox 1. Entonces, aquí digo que A va a ser igual al valor, bueno, val, abro paréntesis, de lo que esté escrito en la caja de texto 1, en el Textbox 1. Punto text. ¿Por qué? Porque es lo que esté, el texto que esté escrito dentro de esa caja, lo que voy a guardar en la variable A. Y listo, en la variable B hago lo mismo. B va a ser igual al valor que se encuentra en la caja de texto textbox2.text. Igual, la tolerancia va a ser igual al valor que se encuentre guardado en la caja textbox3.text. Listo, he guardado lo que estaba en la caja 1 en la variable A, lo que estaba en la caja 2 en la variable B y lo que está en la caja 3 en la variable tol. ¿Qué más? Bueno, calculo el valor de C. C es igual, por el método de la bisección, me dice a la suma de A más B, que ya lo guardé, ¿no? Dividido entre 2. Luego de calcular C, calcula el error relativo o tolerancia. En este caso le pone H de espaciamiento. H va a ser igual al valor absoluto. En este caso, el comando es abs. Abs es valor absoluto para Excel. En Visual Basic sería match.abs. Pero bueno, en este caso es abs nada más. Abs y el número. En este caso el número viene siendo la resta de B menos A. O A menos B, como quieran. No importa el orden. Dicho eso, calcula los valores de FA, FB y FC. Sin embargo, FA, FB y FC no están declarados. Bien, aquí el ingeniero va a crear un nuevo comando que viene siendo una función. Aquí abajito, fuera del botón, voy a crear una función. Por así decirlo, un nuevo código para hallar la función que estoy buscando. En este caso voy a crear private
función private, no me acuerdo bien cómo era esta cosa, función, y la función va a ser f, se va a llamar f, las cuales la función f va a contener a la variable x como, los que saben inglés saben que as es como, ¿no? Como una variable, ¿no? Variante. Cierro paréntesis y defino cómo va a ser esa variable. Y va a ser una variable de tipo double. ¿Por qué double? Porque necesito que almacene la mayor cantidad de decimales, ¿no? Si fuera valores enteros sería integer. Si fuera algo simple, single. En este caso va a ser double. Le doy enter y ahora automáticamente me aparece end function, ¿no? Bien. ¿Cuál va a ser la función? Bueno, mi función que voy a definir en este caso, aquí voy a definir la función a manejar. Para el ejemplo que les dio el ingeniero, la función era x al cuadrado menos 2 elevado a x. Esa es la función, ¿no? Nada más. A ver, ¿qué pasa aquí? Tenés que darle espacio. Sí, eso estoy viendo. Cuando le elevas al cuadrado, dale espacio a la X. Al otro lado igual ahí te va a permitir. Bueno, normalmente esto se hacía, se autocorregía solo, pero ok, ya está. Pero a veces no. Ya que tengo definida mi función, acá puedo trabajar con dicha función para no estar escribiendo a cada rato. Entonces acá la variable FA es una variable, no es FDA, va a ser igual a la función f entre paréntesis la variable x. En este caso la variable que va a sustituir a x va a ser la variable a que está aquí en la caja de texto, ¿no? Cierro paréntesis. Para fb, en fb voy a guardar la función f de b. En los que fueron a la ayudantía, como la calculadora no tiene muchas variables, A lo guardamos en A, B lo guardamos en B, C lo guardamos en C, F de A lo guardamos ¿en qué letra era? En D, ¿no? Y F de B lo guardamos en E. Bueno, pero ustedes lo pueden guardar en la variable que quieran. En la computadora, pues tienen un sinfín de variables que pueden crear. En la calculadora, pues solo lo que hay en las teclas. Bien. Ahora, el ingeniero quería, de paso, que no le salga todos los decimales. Quería que esté redondeado con solo 5 decimales. Así que de paso, aquí agregó el comando redondear, que viene siendo round. Round, abro paréntesis, el número que quiero redondear es FDA, coma, ¿cuántos dígitos de longitud quiero? Pues yo quiero 5 decimales. Cierro paréntesis. Eso fue lo que hizo. Aquí igual, round, redondear, FDB a 5 decimales. Se va entendiendo lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, se va entendiendo. ¿Los decimales no eran la cantidad de la tolerancia? O sea, 4. Si usted le pone 4, 4, ajá. En este caso yo solamente estoy guiándome de la captura que ustedes me mandaron. Siempre se le suma 1 a los decimales. Por ejemplo, ahí hay 4 y más 1 son 5. Ahora igual hizo lo mismo. Ah, ok. Tengan en cuenta eso. Bien. Entonces, aquí quiero que ejecute lo que viene siendo el comando de la bisección. ¿Y qué es lo que dice la bisección? La bisección me dice calcule C, calcule f de C y compare si f de C es positivo o negativo como f de A o f de B. Y si eso se cumple, calcule el error. Cuando el error sea menor que la tolerancia, termina. Entonces voy a entrar en un ciclo infinito. Bueno, no un ciclo infinito. Voy a entrar en un ciclo donde el ciclo
va a ejecutarse mientras no se cumpla la condición de que la tolerancia sea mayor que H. Entonces yo le escribí acá, mientras, que en inglés sería while, mientras H sea menor, no, perdón, sea mayor o igual, no, mayor, mientras H sea mayor que la tolerancia, entonces, creo que necesita espacio. Mientras H sea mayor o igual, le puse el ingeniero ya, mayor o igual que la tolerancia. Ah, y también le dio dos condiciones. Trabaja con dos condiciones el ingeniero, no solamente con dos. Sí, yo igual les dije en la ayudantía, ¿no? Que había otra condición. Ok. ¿Qué pasa aquí? Ya. Vamos a... Sí, ya me di cuenta. Ya. Mientras H sea mayor que la tolerancia, que siga el ciclo. Pero hay otra condición donde yo les dije, si les sale esto, paran, aunque no se cumpla la condición de la tolerancia. ¿Cuál era la otra condición? Igual a 0. Igual a Que 0. f de c sea igual a 0, ¿no? Porque lo que estamos buscando es que la función valga 0. Y si f de c me sale 0, pues, ¿para qué voy a seguir calculando el error? Pero Si casi imposible, ¿no? Como dijiste. es difícil, pero no crean, a veces sucede. Por ejemplo, con este ejemplo, hay un ejemplo, bueno, hay unos valores de entrada donde f de c vale 0, rapidingo, pero nunca llega h a ser menor que la tolerancia, o tarda mucho en llegar. Entonces, por eso es que el ingeniero aquí le puso y, ¿no? F de C, y era, no era OR. Creo que acá se equivocó el ingeniero, era O. Mientras H sea mayor que 0. Ah, no, está bien, es I. Y F de C, perdón, FC sea diferente de 0. Diferente se escribe mayor y menor que, ¿no? Así. Va a mandar otro link, ¿no? Sí. Sí, no, si se corta es el mismo link, exactamente el mismo, entran al mismo. Listo. ¿Ya? Entonces, si se corta, entran al mismo link que les mandé. Ya, mientras H sea mayor que la tolerancia y F de C sea distinto de 0, hacer lo siguiente. ¿Qué va a hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es calcular F de C, que por cierto aquí no lo había calculado, lo voy a poner ahorita. F de C es igual round F de C, 5. Ya. Entonces lo primero que voy a hacer es bueno, vamos ingresando todos. Hay 15. Lo están grabando, ¿no? Yo lo estoy grabando, pero como les dije, puede que no lo suba o que tarde en subirlo, así que mejor el que está encargado de grabarlo y subirlo a YouTube que lo haga. Listo, gracias. Ya. Yo creo que ya están entrando todos. Bien, continuando. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros en la mañana? Bueno, en la tarde en realidad. Era, verificamos que f de c, si tiene el mismo signo que f de a, reemplaza en f de a. Si tiene el mismo signo que f de b, pues reemplaza en f de b. ¿Cómo vamos a saber eso? Aquí es fácil. No nos importa el valor de f de a ni el valor de f de b. Nos interesa el signo. Y si son de signos iguales, cuando se multipliquen, me va a salir positivo. Un número que no conozco, pero va a ser un número positivo. Y si son de signos diferentes, pues cuando yo multiplique, me va a dar un número negativo. No sé qué número, pero va a ser negativo. Entonces, ahí está fácil, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues simple, f de c
voy a comparar la multiplicación de f de c con alguno de las otras dos variables. Y ahí sería if, ¿no? Si, que en inglés sería if, si fc por, puede ser fa o fb, cualquiera, ¿no? Por fa es mayor que 0, ¿qué significa que la multiplicación de fa por fc sea mayor que 0? ¿Hola? Positivo. Es positivo. ¿Qué significa que sea positivo? Que los signos de f de a y de f de b son Iguales. iguales, ¿no? Si ambos son positivos, me va a dar más por más, más. Si ambos son negativos, menos por menos, más. O sea, lo que estoy haciendo aquí es que el Excel compare el signo. Lo que hoy en la mañana, perdón, en la tarde, nosotros lo comparábamos mentalmente, ¿no? Aquí nos fijábamos, calculamos f de c, acá está f de c, me dio negativo y yo me fijaba acá. ¿Se parece a f de a o a f de b? Ah, se parece a f de b. Entonces reemplazamos c en b. Reemplazamos c en b. Porque son del mismo signo. Y los otros se mantienen, ¿no? Esto lo hacíamos nosotros mentalmente, fijándonos si eran de signos iguales. Bueno, en este caso queremos que el Excel haga ese trabajo. ¿Y cómo sabemos que son de signos iguales? Cuando la multiplicación me da positivo, o sea, mayor que 0. No nos importa el número, solo sabemos que si es positivo va a ser mayor que 0 y si es negativo menor que 0. Entonces, bueno, aquí sería then, ¿no? Si f de a por f de c es mayor que 0, entonces ¿qué? Entonces yo sé que son del mismo signo. Y si son del mismo signo, pues decimos que a va a ser igual a c, ¿no? O sea, vamos a reemplazar el valor de c en a. El código del ingeniero está un poquito más largo. Yo aquí me hubiera ahorrado tiempo y directamente reemplazaba f de c en f de a. Pero, bueno, ya. Sí, lo voy a hacer de esa forma. ¿Qué más? Bueno, f de a va a dejar de ser f de a y ahora va a ser f de c, ¿no? El valor de f de c se va a guardar en f de a, que es lo que hacíamos aquí, ¿no? En la tarde, f de c se reemplaza en el valor que es igual y tanto como c también. Aquí vimos que f de c se reemplazó en f de b y c se reemplazó en b. En el Excel estamos haciendo lo mismo. Listo. Eso es si la respuesta es verdadero, o sea, si ambos son iguales. Pero ¿qué pasa si no son iguales? Si cuando yo multiplico f de a por f de c me sale un número negativo, ¿no? Entonces la respuesta acá va a ser falso. No son iguales. Para dar una respuesta falsa, en lo que viene siendo el if, viene siendo else, que significa si no, ¿qué hago? O sea, si esto es verdad, significa que son iguales y entonces C reemplaza en A, FC reemplaza en A. Pero si no son iguales, significa que son de signos distintos. Y si son de signos distintos, a fuerza, f de c va a tener el mismo signo de f de b. No tengo por qué volver a preguntarlo, porque ya sé que si los signos de f de c y f de a no son iguales, entonces va a ser igual al signo de f de b. Así que directamente reemplazo c en b, o sea que b va a ser igual a c y f de b va a ser igual a f de c. Y bueno, y me salgo del ciclo. ¿Cómo me salgo del ciclo? Pues es and if. And if. Me salí de la pregunta if, ¿no? Si f de a por f de c es mayor que 0, reemplazar c en a y f de c en f de a. Y si no, pues reemplazar c en b y f de c en b. Terminado eso, calculo
nuevamente mi valor de f de c. En este caso, el ingeniero vuelve a calcular f de a, f de b, f de c. Bueno, entonces, una vez he salido del valor de perdón, del if, recalculo nuevamente c. C va a ser igual a más b sobre 2. Calculo nuevamente h. H, que directamente lo copio, ¿no? Va a ser el valor absoluto. Entonces, de mi nuevo valor de b menos a. Y bueno, aquí es en vano calcular f de a y f de b porque ya lo calculó, ya sale f de a y f de b. Ya sabemos que si c reemplaza a b, pues f de b va a ser f de c, que ya lo teníamos calculado. Y ya sabemos que si no se reemplaza, se mantiene, no tengo por qué volver a recalcularlo. El ingeniero lo recalculó f de a, f de b y f de c. Yo no lo voy a hacer, simplemente voy a recalcular f de c, porque f de a o se mantiene o es el antiguo valor de f de c. Y lo mismo para f de b. Así que el nuevo valor de fc va a ser igual a, bueno, round fc, 5 decimales. Aunque no sé por qué está la P acá. Ya que tengo f de c, termino el ciclo, que sería will end, en este caso when. Listo. Entonces, lo que le he dicho al programa es que lo que yo meta en la caja de texto 1 se guarda en A, lo que mete en la caja de texto 2 se guarda en B, lo que mete en la caja de texto 3 se guarda en tolerancia, y calculo el valor de C, calculo el valor de H, calculo f de A, f de B y f de C, y luego me hago la siguiente pregunta. H es, hago el siguiente ciclo. Mientras H sea mayor que la tolerancia y f de C sea diferente de 0, hacer lo siguiente: comparar f de C con f de A. Si es positivo, reemplazar C en A y f de C en f de A. Y si es negativo, pues reemplazar C en B y f de C en f de B. Una vez hecho ese reemplazo, vuelvo a calcular mi nuevo valor de C, mi nuevo valor de H y mi nuevo valor de f de C. Y termina el ciclo, donde vuelvo a comparar. Otra vez comparo. Como acabo de obtener un nuevo valor de H, me fijo si ese valor de H sigue siendo mayor que la tolerancia. Y si f de C sigue siendo diferente de 0. Si ambos se cumplen, vuelvo a hacer otra vez este mismo ciclo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando uno de estas dos sea falso, ¿no? En el momento que H sea menor que la tolerancia, aquí va a ser falso y no va a cumplir. Entonces se va a romper el ciclo y sale fuera. Una vez salga fuera, aquí le tengo que dar una orden, ¿no? Yo le voy a decir imprimir el resultado o no sé, mostrar algo. En este caso, el ingeniero puso que en la celda que se encuentra en la fila 10, columna 3, o sea, en la celda C10, me escriba el valor de C. Y listo, y lo terminó. Me salgo y veamos. A ver, bisección. Voy a entrar con qué valores. Voy a entrar con 1 y 3.5 con una tolerancia de 0,0001. Le voy a dar a ejecutar. Y la respuesta me salió 2,0002289, ¿no? Y me lo escribió donde yo le ordené que lo escriba, en C10, o sea, en la fila 10, columna 3. Listo. Hasta aquí se entendió cómo acabamos de codificar. Sé muy bien que muchos no han visto quizás lo que viene siendo
Informática 1. Pero yo creo que se dan cuenta que las órdenes son órdenes sencillas, órdenes matemáticas o lógicas, donde le digo, mientras esto se cumpla, hace esto. Y cuando no se cumpla, pues se sale. Si esto se cumple, hace esto. Y si no, hace esto otro. Esas fueron las dos órdenes que dimos. El if, que viene diciendo si esta condición es verdadera, entonces hago esto. Y si no, entonces hago lo otro. Que viene siendo if, la condición, then, la solución para la respuesta verdadera. Else, la solución para la respuesta falsa. Y el will es mientras, ¿no? Mientras esta condición sea verdadera, hacer esto. Y si no, pues se sale del ciclo. ¿Preguntas hasta aquí? Oh, claro, gracias, Audi. Ya. Hasta aquí he hecho lo que hizo el ingeniero. Bueno, ¿cuál era la tarea? La tarea era que se escriba aquí toda la tabla, ¿no? Que aquí se escriba todo, no solo el resultado, que se escriba cada una de las iteraciones. Para eso yo voy a fijarme que esta celda es mi iteración número 0. Aquí la 1, aquí la 2. Y esto es como que va a ir contando, ¿no? Va a ir contando. Bueno, va a comenzar desde para I va a ser la fila 2, ¿no? Esta es la fila 1, que la estoy ignorando, la fila 2. Perdón, columna 2, ¿no? Comienza en la fila 3. La fila 3 vale 0. Bueno. Entonces aquí va a ir un contador. Cada ciclo va a ir aumentando. Entonces, primerito, vamos a escribir. A ver, me voy a ir al macro, donde está el visual. Necesito escribir las cosas en cada lugarcito. A ver, ingresé A, ingresé B, ingresé C, calculé F de A, F de B, F de C, y luego me puse a hacer estas comparaciones. Sí, vamos a poner un contador K, I, o lo que quieran llamarle. Yo voy a hacer un contador I. I va a ser igual a 0. Comienza en 0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí nada. Aquí, dentro del ciclo o fuera del ciclo. Sí, lo puedo hacer antes o después del contador, no hay problema. A ver, vamos a, ya creé mi contador. Vamos a escribir, ¿no? Aquí, cells, en la celda que se encuentra en la fila, perdón, en la fila 3, columna 2, está el contador. Así que ahí va a marcar el valor de I. Listo. Control C, Control V. En la misma fila, pero en la columna 3, quiero que guarde el valor de A. En la misma fila, pero en la columna 4, quiero que guarde el valor de B. En la misma fila, columna 5, está el valor de H, que ya está calculado, ¿no? Sí, ya está calculado. Mi tolerancia. En la misma fila, columna 6, quiero que guarde el valor de F de A. En la misma fila, columna 7, quiero que me guarde el valor de F de B. En la misma fila, columna 8, quiero que me guarde el valor de F de C. Fíjense, hasta ahí nomás dejémoslo. A ver, hagamos una pequeña prueba de cómo está funcionando. A ver, disección, valor de entrada 1, 2 puntos, bueno, era 3.5.
Tolerancia 0,001. Ejecutar. Fíjense, le acabo de decir que escriba en esta fila y columna el valor del contador, el valor de A, el valor de B, el valor de C que ha calculado, el valor de H que ha calculado, que porque acá me sale -1, ahorita voy a verificar. El valor de F de A, el valor de F de B y el valor de F de C. Bien, acá hay un pequeño error, ¿no? Algo está mal. Me he de fijar. Vámonos al... Bueno, no hace falta que lo cierre cada vez, ¿no? Lo puedo minimizar también. A ver, ¿qué pasó aquí? En la 2 está bien, este está en la 3, este está en la 4, este está en la 5, está en la 6, 7 y 8. A ver, no debería haber problemas. Está en la columna 2, está en la columna 3, columna 4, H está en la columna 5 y H es un valor absoluto, no debería ser negativo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, sigue habiendo un error. Uno, 3.5, 0,001, ejecutar. ¿Qué hemos anotado mal? Las celdas están bien, 2, 3, 4. O sea, los valores iniciales pueden ser cualquiera, no hay problema. Si le pongo 2.3, aquí va a marcar 2.3. Acá está el 2.5, está, ya, me comí la C, ¿no? A, B, H, F, D, A, ya. Está bien, la orden que yo les di está haciéndose correcta. Aquí lo que pasa fue que me comí C. A ver, fíjense, A, B, ¿y dónde está C? Mejor, control Z. Aquí viene siendo C. Aquí viene siendo H. Aquí viene siendo F de A. F de B. Y acá viene siendo F de C. En la fila 9. ¿No? A ver si le doy play. A ver, en 1, en 2.3 me dijo el compañero. ¿No? Escribió la primera fila bien, ¿no? Bien, pues lo que yo quiero es que para calcular este resultado aquí, llene toda la tabla. Cada vez que está haciendo una vuelta en el ciclo, hace un cálculo que yo tengo que hacer que escriba. Entonces, bueno, aquí al final del when, vamos a hacer lo siguiente. Y va a ser igual al mismo valor de i más 1, ¿no? Cada vez que dé un ciclo, aumenta un valor el contador. Y vamos a hacer que escriba en las mismas celdas, bueno, vamos a hacer unas correcciones, los mismos valores. El nuevo valor de I, el nuevo valor de A, el nuevo valor de B, el nuevo valor de C, el nuevo valor de H, el nuevo valor de F de A, F de B y F de C. En este caso, claro que va a verse afectado. Aquí va a ser en la fila 3 más I, ¿no? Aquí va a ser en la fila 3 más I. Bueno, en todos lo único que cambia es que va a ser la fila 3 más I. Conforme I vaya avanzando, va bajando a la siguiente fila. Fila 4, fila 5, fila 6. ¿No? Esto es lo que tenían que hacer. O sea, al código que hizo el ingeniero solamente tenían que llamarle esta escritura. O sea, esto y esto. Y bien,
Y bueno, esto no necesariamente tiene que estar en la celda 10. De hecho, yo lo voy a escribir en la celda. A ver. Puedo poner un mensaje inclusive al final. En la celda 3 más. Bueno, en este caso 3 más i más 1 sería 4 o 5 mejor. 5 más i. ¿Por qué 5? Si acá es 3 más i, es que yo quiero darle 2 casillas más, ¿no? De espacio. Quiero que me escriba respuesta, ¿no? Voy a poner respuesta. Obviamente, si quiero que me escriba eso, lo tengo que poner entre comillas. Entre comillas, quiero que me escriba respuesta. Es más, quiero que me ponga un espacio, un igual. Y aquí, en la celda de al ladito, control C, control V. Bueno, si esto es muy pequeño, ya, lo puedo poner 2 casillas al lado. Le iba a poner una al lado, pero como respuesta es una palabra larga, 2 casillas al lado. En la fila 5, quiero que me escriba nuevamente la respuesta de C. Y listo. Y si quiero le pongo hecho por... A ver, lo único que le estoy dando es que escriba cuando se termine la tabla, al final de la tabla, 2 casillas más abajo, respuesta y al ladito la respuesta. A ver, veamos cómo funciona. Borremos todo. Borrar. Bisección. ¿No? Me aparece, tras que aprieto bisección, me aparece esto y me aparece esta ventana. Valores iniciales, 1, 2.3 me dijo su compañero, 0,001 la tolerancia. Ejecutar. ¡Tarán! Y me hace la tabla con todas las iteraciones y me da la respuesta va a ser 2,00003357. Y exactamente esta es su tarea. ¿Dudas, preguntas, consultas? Oh, claro, sí. Ok, ¿Y la segunda tarea es lo mismo o cambia algo porque cambiaba en el método de calcular FS? exacto. Lo único que cambia es el cálculo de FDC. Exactamente eso es lo que cambia. En el método de Punto fijo, punto, no, no fijo. fijo, falsa posición. Eh, Lamentablemente, este práctico es del último verano que dio el ingeniero, y como en el último verano no enseñó falsa posición, pues no lo hice. Esto está con puro bisección. A ver, ¿con qué lo hice? Bisección. Ay, no lo tengo en digital y en papel no sé dónde estará el de la falsa posición. Bueno, no importa, no es difícil de hacer. Bueno, aquí mismo, salir, puedo crear otro botoncito, ¿no? A ver, le doy clic derecho. Ah, no, ahí nomás. Voy a insertar otro botoncito, ¿no? En este caso, otro cuadradito. Ahí está el cuadradito. Le voy a cambiar de color. Y le vamos a escribir regula fácil o falsa posición. Listo. Bien, lo acomodamos al centro, más grandecito, en negrita, más grandecito. Si quiero le pongo cursiva, en fin, como quieran. Auxiliar, una pregunta. Ahí está considerando los 5 decimales que dijiste, está bien. Lo veo que está, o sea, no está cumpliendo con su deber de cumplir con los 5 decimales. Ah, cierto, cierto, cierto.
Y cumpliría con los 5 decimales, el ingeniero solo lo sacó en 3 intersecciones, no hizo 14 intersecciones. Ah, no, no, es que yo le puse acá no, esto no depende de los decimales, depende de la tolerancia. Bueno, también. Las iteraciones no dependen de los decimales, pero sí que no está escrito con los decimales que deberían ser. Eso lo corrijo ya mismo. A ver, borremos esto. ¿Dónde está? Bien. Si bien FDA, FDB y FDC están redondeados a 5 decimales, aquí la multiplicación ya... C no lo he redondeado. Si se dan cuenta, C no ha sido redondeado. FDA, FDB y FDC creo que sí están redondeados. A ver, calculemos. 1, 2.3, 0,001. Fíjense que sí está redondeado a simplemente 555. A lo que no le hice redondeo fue a los valores de A, B y C. Son 0,0001. A acá le pongo más ceros. Ejecutar. Se hacen 14. Bien. Pero si se dan cuenta, el redondeo solamente se lo puse para A, B y C. No se lo puse para... Perdón, para FDA, FDB y FDC. No se lo puse para FDA ni FD... Perdón, no se lo puse para A, B ni C. Si se lo coloco a B y C, puede que eso cambie. De hecho, veamos qué pasa si hago eso. Redondear A, redondear B y redondear C. Hagámoslo. Aquí, donde la escritura, no redondeamos A, no redondeamos B y no redondeamos C. Que no sé ni por qué lo redondearía. En sí el valor de C, el valor de A y B dependen de C, así que netamente aquí sería redondear C, nada más. Entonces acá tendría que escribir round abro paréntesis, coma 5, cierro paréntesis. Estoy redondeando al valor C y luego el resto ya debería ser, no debería tener problemas. Veamos nuevamente qué nos sale. Le doy método de bisección 1, 2.3, 0,0001. Ejecutar. Y listo. ¿No? Y en este caso ya está redondeado. Bueno. Hasta aquí sería lo que el ingeniero les hizo. Lo que les pidió en la tarea. Ahora, para convertir a falsa posición, no hay mucha ciencia, no hay mucho que hacer. Lo único que cambia es la fórmula. ¿Cuál viene siendo la fórmula? Explicó bien el ingeniero y lo explico yo. Mañana voy a explicarlo bien en clase. A ver, insertar flecha. Listo. Ya, esta es mi función f de x, ¿no? Acá está mi eje f de x y mi eje de las x. Bien, si yo tengo un valor aquí, que va a ser mi valor de A0, y aquí mi valor de
B0. Estos valores, al reemplazar, tendrán un valor, ¿no? En este caso f de b y en este caso f de a. ¿Cómo hallo mi nuevo valor? El método de la bisección es partir a la mitad del segmento. El método de falsa posición simplemente consiste en geométricamente unir mediante una recta estos puntos y hallar el nuevo punto en cuestión. En este caso, este es mi nuevo punto. Mi punto C. ¿No? Acá tengo A, B y C. C es la intersección. Ahora, si yo formo triángulos aquí, si nos damos cuenta, acá fácilmente puedo formar unos triangulitos. Voy a insertarlo. Ya, lo primero es... Ya. Lo segundo es esto. Relleno sin relleno. Contorno negro. Grosor lo más decente posible. Ya. Si nos fijamos entre el punto A y el punto B, se forma un triángulo, ¿no? El cual tiene un ángulo alfa y ese mismo triángulo lo puedo formar entre C y B. Control C, control B. Solamente que este sería más pequeñito. Voy a cambiar su color por celeste. Listo. Pero en realidad solamente cambia su tamaño. Los lados del triángulo vienen siendo exactamente los mismos. Son triángulos semejantes, por lo tanto, lo que viene siendo alfa es el mismo ángulo para ese triángulo, exactamente el mismo. Entonces, si ambos triángulos tienen el mismo ángulo, comparar sus ángulos me va a dar lo mismo. Alfa es igual a alfa. O sea que tangente de alfa es igual a tangente de alfa. Para el triángulo grande, tangente, sabemos nosotros que tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Son los lados rectos del triángulo, el vertical y el horizontal. El opuesto es el que no toca el ángulo y el adyacente es el que sí toca. En este caso, para el triángulo grande, este es el cateto opuesto y este de aquí, el cateto adyacente. ¿Cuánto mide? Bueno, esto de acá mide la resta de los valores de las posiciones. En este caso va a ser B menos A. Y esto de aquí, la resta de las alturas. En este caso, esta altura corresponde a F de B. Y esta altura de aquí abajo corresponde a F de A. O sea que esto viene siendo F de B menos F de A. Listo. Tangente del triángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso sería F de B menos F de A sobre
B menos A. Eso es igual a tangente de alfa para el triángulo pequeñito. Para el triángulo pequeñito sucede algo muy similar, ¿no? Este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, donde los valores de esos catetos vienen siendo la resta de las posiciones en las que se encuentran. En este caso sería B menos C, B menos C. Y de las alturas de la misma forma. La altura aquí sería de este punto, es f de b, menos este punto. Este punto está sobre el eje de las x y acá vale 0. Y bueno, menos 0 no se anota. Por lo tanto, cateto opuesto es f de b menos 0, que no se anota, sobre cateto adyacente, que es b menos c. De aquí lo que tengo que despejar es c. Bueno, c se encuentra aquí. Bueno, que esto que esté en el primer miembro, si está dividiendo, que pase a multiplicar y despejo. Entonces acá, esto viene aquí arriba a multiplicar, f de c va a ser igual, acá a f de b, esto que está dividiendo aquí pasa a multiplicar. Acá me va a quedar por b menos a. Y esto que está multiplicando acá va a pasar a dividir por f de b menos f de a. Y finalmente, c va a pasar al otro lado a sumar y esto va a pasar aquí a restar. Quedándome b menos f de b por b menos a sobre f de b menos f de c igual a c. O sea que c viene siendo igual a b menos f de b por b menos a sobre f de b menos f de a. Y así es como ustedes en su examen tienen que deducir de dónde salió la fórmula de la regla falsa o falsa posición. Esto también es pregunta de examen, deducir la fórmula. Ok, se va a cortar la reunión. Ahorita voy a explicar. Esto es lo único que tengo que cambiar en el comando que hemos hecho para la tarea del día jueves. Si se corta, vuelven a ingresar. ¿Alguna duda de esta deducción? Hola. Claro, sí, solo que en el penúltimo paso te equivocaste nada más. Solo era poner FDA. Bueno, un error pequeño. ¿Dónde? En el penúltimo paso, ahí hay, en el denominador, fíjate, Ah, F sí, de cierto, B. cierto. Por escribir rápido es FA. Muy bien. Sí, sí, está bien. Ya. Vuelven a ingresar y ahorita vamos a hacer. Ok. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, Miguel. Ya, muy bien. Entonces, bien. Como dijimos, la regla falsa posición, el algoritmo es exactamente el mismo. Lo único que cambia es cómo calculo C. Ah, y cómo calculo H. En este caso, no viene siendo H, sino viene siendo el error relativo, ya no el error absoluto. Entonces, bueno, pero igual, de todas formas necesito aquí calcular, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Bien, primero, antes que nada, como el código es el mismo, me voy a copiar el mismo código. ¿Dónde está? A ver. De este botón me copiaré prácticamente todo. O no, pensándolo bien, escapar. No voy a crear otro botón, ¿saben?
salir. Aquí voy a hacer, no va a ser bisección. Voy a poner dos botones, uno que sea para bisección, el otro que sea para falsa posición, ¿no? Mejor, con un solo form. Si quieren, hacen con dos forms. Pueden crear otro formulario, otra vez acá le ponen regla falsa o falsa posición, ponen sus cajitas y ejecutan. Como quieran, no sé cómo les dijo el ingeniero que lo hagan, pero en sí lo que él quiere es que ustedes manejen En un solo todo, Excel, dijo. claro, un solo Excel. La pregunta es, ¿con dos formularios o con un formulario? Con dos formularios. Ah, ya. Entonces, crearé otro nomás. Mm, ¿Qué puedo corregir aquí? Ah, ya sé que voy a corregir. Primero, control Z, no puedo hacer nada. Es lo malo del macros que no te permite hacer el control Z. Algo que voy a corregir es que esto no se escriba al principio, que se escriba al final. Voy a borrar. Ya. Vámonos al código. Aquí en el módulo, todo esto, control X, que no salga, solamente que se encargue de llamar al formulario. Y adentro del formulario, cuando yo le dé ejecutar, que se encargue de hacer toda esta chicharada. A ver, veamos qué pasa. Bisección. C1, 2.3, 0.001. Ejecutar. Listo. Lo único que no me gusta es que se queda seleccionado esta parte de arriba, ¿no? Pero eso lo puedo cambiar fácilmente con el comando focus o select, ¿no? En vez de que se quede seleccionado todo esto, puedo hacer que se quede seleccionado esta casilla. Ya, esos son cositas, son detalles, ¿no? ¿No? Aquí al final puedo decir mm, no me acuerdo cómo era el select, active cell, run, select, range. Ah, ya, selección de bordes. And with selection. Ah, no, acá está, punto select. Ya, simplemente al final puedo poner cell 5 más i, coma 4, cierro paréntesis, no, cierro paréntesis, punto select. Y aquí que no estén 4, que estén, bueno, que no estén 5, que estén 4. Listo. Puedo crear un botón de limpiar. Ahorita les voy a enseñar también eso. A ver, 1, 2.3, 0.001, ejecutar, ¿no? Y se queda seleccionado en donde está mi respuesta. Son detallitos, ¿no? Yo les dije que en vez de que se quede seleccionado todo esto, que se quede seleccionado aquí. Y listo. Ya que este botón hace todo el trabajo, voy a crear un botón como hace rato que lo borré en vano. Dos botones. Un botón que se encarga de la falsa posición.
Y otro botón que se encargue de la limpieza. ¿Dónde está? Ya. Control C, Control V. Le cambiaremos el formato. Ya, ahí va a decir limpiar. Bien, el de la falsa posición dijimos que va a ser lo mismo, solamente que vamos a cambiar en vez de H, vamos a poner E. Y para la fórmula de C va a cambiar algunas cosas. Entonces, técnicamente, lo que voy a hacer es copiar su código de bisección. Me voy aquí al botón ejecutar y me copio todo. Listo. Control C. Me voy a este botón o este cuadro, le doy asignar macro. En este caso, nuevo. Y control V. No, control Z. Pensándolo bien, no es aquí. A este botón lo que tengo que hacer simplemente es pedirle que me muestre el formulario 2, que no lo he creado, ¿no? Así que como no he creado nada, primero me voy a insertar un nuevo formulario, un user form. Y aquí pues técnicamente copiar todas las cosas que tengo en el formulario 1. A ver, control C, me voy al formulario 2, control V. Claro que aquí le voy a cambiar el caption. En vez de decir bisección, me va a decir falsa posición. Agrando un poquito, lo sitúo mejor y ya, es la misma cosa. Lo que está en el botón del formulario de bisección, control C, lo voy a hacer ejecutar en el botón del formulario 2. Control V. Ahora, en los módulos, aquí ya existe el formulario 2, así que le voy a pedir que llame al formulario 2 y el user form 2.show. Listo. Si nos fijamos en el Excel, cuando aprieto bisección, me llama a este formulario que dice bisección. Cuando le doy falsa posición, me llama al user form 2, que es falsa posición. Acá le pueden cambiar, ¿no? MAT 205 igual que al anterior, no pasa nada. Cuando le doy ejecutar, va a ejecutar lo que le haya dado. Como yo le copié el mismo código, pues ahorita los dos hacen lo mismo. Tengo que, en este momento, editar las cosas que hace. Primero, no quiero que acá me diga H, quiero que me diga error relativo. Y segundo, el valor de C tiene que ser diferente. Así que vamos a cambiar esos detallitos. En falsa posición, aquí no quiero que me escriba H, sino error relativo. Cuando comience a hacer los cálculos, el primer error relativo no existe. Así que acá voy a poner, si quieren le cambian la variable H, en vez de H vamos a poner la variable ER, ¿no? O simplemente E. Aquí como en el primer cálculo el error relativo no se puede calcular, que ya van a ver mañana por qué, simplemente voy a poner entre comillas unos cuantos guiones. Ya, calculo estos valores, f de A, f de B, f de C, ingreso estos valores, ya dijimos que acá
ya no se llama H, se llama E. Bien. Aquí. No, aquí cometí un error. Primero, el error no se puede calcular, ¿no? El primer error no se puede calcular, pero nosotros vamos a decir que el primer error vale 1 de entrada, ¿no? El primer error va a valer 1 o 100 si quieren. Pónganle un número alto. Yo le voy a poner 1000. El primer error vale 1000. En realidad lo estoy poniendo un número grande al azar para que comience a ejecutar. Ya. A la hora de escribir en la celda donde se escribía E del error o H, aquí como no existe ese error, no existe un error de 1000%, simplemente voy a poner guiones, ¿no? Para que me escriba esos guiones, porque no existe el primer error relativo. Pero les puse un número de 1000 para que aquí ejecute. En vez de H le pongo E, porque le cambié el nombre, ahora se llama E. Y bien, ¿qué va a cambiar acá? ¿Cómo calculo C? Esto es lo que cambia, cómo calcular C. Para comenzar, ya no es A más B sobre 2, sino la fórmula que acabamos de deducir. B menos F de B por B menos A sobre F de B menos F de A. Entonces, eso es lo que tengo que escribir aquí. C será igual a B menos... Ay, ¿qué hice? Ya. Menos F de B. Para comenzar, no he calculado F de B ahí todavía. Entonces, no puedo calcular C en esta línea. Tengo que calcularlo aquí. Después de que calculé F de A y F de B. Aquí voy a calcular C. C es igual a B menos FB que acabo de calcular por, abro paréntesis, B menos A, cierro paréntesis, sobre, abro paréntesis, F de B menos FA, cierro paréntesis, ¿no? Recién calculo FC y guardo los valores de I, de A, de B, de C, de F de A, de F de B, de F de C. El error es mayor que la tolerancia, pues le puse un 1000 de entrada, así que obvio que sí. F de C es diferente de 0, si lo es, hago estas comparaciones, C va a cambiar en A, F de C en A, C en B, F de C en B, esto es lo mismo. Aquí C va a cambiar, ¿no? La fórmula va a ser justamente esta. Control C. Como A y B ya han sido sustituidas por el anterior valor, entonces aquí simplemente es lo mismo. Y le puse 5 decimales porque ustedes me dijeron que así lo haga. Aquí el error, ahora sí. El error, vamos a calcularlo como normalmente se hace, que viene siendo el valor absoluto dividido entre el valor verdadero. En este caso, va a ser el valor de C. Pero hay un problemita, que cuando yo calculo C, el antiguo valor de C desaparece. Entonces, aquí, antes de calcular el nuevo valor de C, voy a guardar el antiguo valor de C. Lo voy a guardar en una variable Y. Y va a ser igual a C. Lo que he hecho es que el valor de C se guarda en Y y después recién calculo el nuevo valor de Y. Perdón, el nuevo valor de C. ¿Para qué? Para hallar el error relativo. El error relativo es la diferencia entre los dos valores de C, el actual y el anterior. Por eso es que el anterior valor de C lo guardé en Y. Y acá simplemente sería la fórmula 1 menos el valor anterior sobre el valor actual. Eso lo van a ver. De hecho, aquí lo voy a mostrar. El error, hoy está muy acelerado esto. Ya, ahora sí. El error absoluto es igual al valor actual de X menos el valor anterior de X. Y el error relativo es igual al error absoluto sobre el valor actual de X o de C. Bien, reemplazando esto en esto me va a dar
que será el valor absoluto de el x actual menos el x anterior sobre el x actual. Distributiva, y esto va a ser igual a x actual sobre x actual menos x anterior sobre x actual. Esto es 1, y pues me queda que el error relativo es igual al valor absoluto de 1 menos el valor anterior menos el valor actual. Aunque normalmente lo escriben como 1 menos x y menos 1 sobre xy. En fin. De ahí es que le estoy cambiando el valor para el cálculo del error, ¿no? Bien. Entonces, guardo el valor de C anterior, acá tengo el valor de C actual, y el error absoluto va a ser el error relativo, perdón, de la diferencia de los valores anteriores con el actual. Bien, calculo f de C y meto acá los valores. Acá no es h, es. Bien, ahora veamos cómo funciona. Solamente cambié h por e, cambié la fórmula de error absoluto por la fórmula de error relativo y cambié la forma en la cual se calcula C. Y agregué la variable y porque, bueno, y sirve para guardar el valor de C. En fin. Veamos cómo funciona. El botón limpiar más rato lo voy a ocupar. Por el momento limpiemos a mano. Borrar todo. Falsa posición. Con los mismos valores. 1, 2.3, 0.001. Ejecutar. A ver, me dice que hay un pequeño error. La subfunción f no está definida. Al parecer la función... ya, la función está en private. Por eso es que no la entiendes. A ver, me voy a ir al form 1. Ejecutar private. Lo voy a intentar poner en public, ¿ya? Public. Ya. A ver, como lo he puesto en público, debería funcionar para ambos. Entonces, otra vez. Falsa posición, 1, 2.3, 1.1, ejecutar. No funciona. Se colgó. Bueno, cualquier cosa, aprieten este botón siempre. Stop. Ya. Una vez más, falsa posición. 1, 2.3, 0.0001, ejecutar. Otra vez. Nuevamente no la reconoce. Bueno. Stop. Bien. No nos sirvió de nada convertirlo en público. La función. ¿Por qué? Porque a pesar de que esté en público, solo funciona para el form 1 y el módulo 1, no para el form 2 ni el módulo 2. No pasa nada. Dejémoslo como private. Y copiémoslo, ¿no? Necesitamos esta función. Control C. También nos la vamos a copiar para el formulario 2. O sea, el código completito lo vamos a copiar. Ya. Listo. Ahora sí tenemos todo. ¿No? Nos faltaba la función. Ahí me decía, no está definido F. ¿No? Acá nos salía error en F. Ya que lo tenemos, otra vez, falsa posición. 1, 2.3, 0.001, ejecutar. Y listo. Se dan cuenta que para los mismos valores de A, de B y de tolerancia, tardó mucho menos. En bisección tardaba 14 iteraciones y miren, en falsa posición tardó 2 iteraciones. Y llegó a la respuesta mucho más exacta. Motivo. Falsa posición, si bien tiene una fórmula un poquito más complicada, llega más rápido a la respuesta que bisección.
Entonces, falsa posición es más eficiente. Y ni qué decir de los métodos Newton, Raphson y punto fijo. Son mucho más rápidos. ¿Qué opinan hasta aquí? ¿No? Solamente cambiamos la fórmula de C y miren la barbaridad de ahorro que tienen a la hora de escribir. ¿Dudas, preguntas, consultas? Quizás ya los dormía la mayoría. Todo claro, Ausi. Y bueno, esta es su tarea de ustedes entonces, eso es lo que tenían que hacer. Mm. ¿No? Lo que hicimos fue copiar todito el código de bisección, incluido la función y todo, y cambiar pues las cositas que quería cambiar, ¿no? Acá en vez de H le puse R, aquí al principio no se podía calcular el error relativo porque necesito el valor anterior de C y no existe valor anterior a C porque no había. Entonces ahí no, ahí le puse a escribir guioncitos. Ya después calculamos el error relativo, que viene siendo el valor actual con respecto al valor anterior. Y aquí lo mismo. Y como este valor, si bien no es menor que la tolerancia, el valor de f de c dio 0. Y dijimos que cuando fc valga 0, pues termine. Y terminó. ¡Tadán! Bueno, dijimos que el botón limpiar iba a hacer algo. Pues limpiar todo. A ver. Control E, control E. No existe más. Ya. En los programas que abrí hace rato, aquí está, método numérico, me voy a copiar el código. Ecuaciones no lineales. Es que no me acuerdo cómo era seleccionar todo. A ver, acá está el botón limpiar. Programador, Visual Basic, módulos, módulo 5. Módulo 1, módulo 2. Clear, ya. Rows clear. Ah, nada más. Ese es el código. A ver. Lo probaré. Acá vamos a darle clic derecho, asignar un macros nuevo y que el macro va a ser simplemente rows.clear. Ya. Veamos. Sí, listo, ya tengo mi botoncito, ya trabaja bien, ¿no? Para los valores de, a ver, hagamos en bisección. Listo, me hace todos los cálculos, ¿no? Cuando le doy limpiar, me borra todo. Belleza. ¿Qué les ha parecido la pequeña clase de macros? Bueno, así, de volada. Compañero Miguel, cuando estás haciendo, tenés que tener en tu computadora el programa Visual Basic, No. ¿no? Precisamente. No necesitan. Esto viene directo en cualquier Excel. Ustedes Ya. abran su computadora. Ya les dije, vayan a programador. Si no tienen programador o desarrollador, si no les aparece aquí, que a la mayoría no les aparece, se van a archivo, opciones. Bueno, acá no sale opciones, pues me voy donde dice más y ahí dice opciones. Busco donde dice personalizar cinta de opciones. Y aquí busco el desarrollador o programador. En mi caso está tiqueado. Está tiqueado es porque aparece. Para ustedes que no les aparece nada, no va a estar tiqueado, va a estar así, sin tiquear. Entonces, ustedes lo tiquean para que les aparezca. Fíjense, si yo lo dejo sin tiquear, desaparece, no me aparece programador aquí, ¿no? Entonces yo tengo que venir, opciones. ¿Hasta ahí sería la ayudantía auxiliar o va a continuar siguiendo? La verdad es que hasta aquí sería, no creo que aguanten más. Lo que enseñé en la tarde, lamentablemente, vamos a tardar bastante.
así que no sabría cómo reponerlo. A ver, ¿cuántos están en clase? 26, de los cuales 22, a ver, manden un mensaje, un puntito o lo que sea, al chat del Zoom, los que asistieron a la ayudantía de la tarde. No, no levanten la mano, manden un mensaje para que así los pueda contar a todos. Ya, creo que eso, ya. 11 de los aquí presentes asistieron, bueno, 12. Bueno, 14, ya subieron. 14 de los presentes asistieron a la ayudantía presencial. Creo que hicimos una lista, ¿no, Miguel? De lo que Sí, asistimos. son 22, pero de los que están ahorita en la clase parece que solo 14. Va a estar un poquito complicado. Bueno, quería repetir la ayudantía, como les dije, pero al parecer, bueno, no nos dio el tiempo porque tuve que enseñar macros. Sabía que iba a tardar o en macro o en disección. A ver. A la otra clase, pero le pondría auxiliar, o sea, a los que pagaron, ¿no? La otra clase lo podrían. Ya. La verdad es que esta clase igual se paga, ¿no? El macros de Excel no es poquito lo que se enseñó. Ah, sí, no, o sea, esta clase está bien que le cancelemos 10, pero para la otra clase pagamos 10 y nos enseña desde cero se nivela con la presencial, digamos. Sí, la verdad que sí. Mañana puedo nivelarme lo que voy a enseñar presencial mañana junto con lo que enseñé hoy día en la ayudantía de la noche. Entonces, mañana con los que les toca presencial vamos a ver falsa posición, que de hecho hoy día les di una introducción. Les voy a enseñar el algoritmo para usar en la calculadora, ya vieron el algoritmo de hoy. No es largo, creo que eran 3 líneas nomás, porque si subían la flechita arriba, subían 2 veces apenas. Es bastante corto, solamente que tardaron porque es la primera vez que están haciendo eso. ¿O les pareció complicado hacer el comando en la calculadora? No, eso es lo que, como dijiste la primera vez. Estuvo fácil, Es ¿no? un poco complicado. Ya, el de falsa posición va a ser un poquito más complicado. Así que igual, espero que tengan ya velocidad de manejo en su calculadora. Ahora, para los que solo pueden asistir a virtuales y no a presenciales, hagan el intento de ir a presenciales. Y bueno, si no, mañana ya les voy a traer el algoritmo y todo listo para el uso de calculadoras. Igual van a estar con sus calculadoras listos. Yo acá voy a hacer los ejemplos con las calculadoras que tengo aquí. Pero obviamente no es exactamente lo mismo. La ventaja es que todos pueden ver la calculadora. En presencial, pues de lejos nadie ve. Tengo que estar dictando las teclas que toco, ¿no? Cada vez yo dictaba 7, Shift, STO, A. 7.5, Shift, STO, B. ¿No? Después era A más B sobre 2. Compañero Miguel, mañana en la tarde, ¿a qué hora darás ayudantía o vas a dar en la mañana? A la ¿O misma solo- hora. A ¿Ah? la misma hora, o prefieren cambiar a la mañana, porque muchos me dijeron que no podían en la mañana. Está Sí, bien, está en la bien. mañana sería Está mi bien. compañero Miguel. Tienen que estar de acuerdo todos sin excepción para que mueva el horario a la mañana. Y si Está lo mueve a bien, la ahora. mañana, sería de 7 a 9 que lo movería. Sí, 7 de la ese mañana. horario está bien. Yo puedo ese horario, mejor si es temprano. Pero creo que en las votaciones, ¿cómo fue en las votaciones? A ver, me voy a fijar Te dijo ahora. que estaba parejo, pero en la tarde está bien, Ausi. Estaba ¿Vos muy sabes- parejo. La ¿Sabes qué? desventaja de la mañana es que se duermen o Eso están iba a con decir. sueño. Sí, O sí, están- da sueño. La desventaja de la tarde es que se mueren de calor. Pero estamos con ganas de aprender, pues Ausi, usted lo vio hoy día. Sí, se mueve. hoy día la verdad es que vi que aprendieron, que la verdad es que es la ayudantía más fácil y a la vez la Sí, más difícil. Auxi, en la mañana mejor, más fresquita todavía. Es la Tarde más mucho fácil calor, porque el todo tema es sudado. fácil y es la más difícil porque como están todos nuevitos,
Andan perdidísimos. A ver, un ratito quiero que cargue. Quiero ver qué tan parejo está. Es que no están todos, pues muchos de los que han votado ahorita no están presentes. Y para las virtuales creo que 30 y tantos se habían apuntado para asistir. Y miren, solamente hay no, 16 serán. Los otros asistieron a la presencial. Bueno, a ver, mi unidad. La verdad es que tiene la otra pantalla. Van a disculpar que se cuelgue mi computadora a veces. Lo que sucede es que tiene uno, no sé si han visto cuántos simuladores tengo. Mi hermano ya me trató diciendo que no es computadora de la NASA para que le meta todo. Bueno, a ver cómo quedaron las votaciones. Compañero, la verdad es la primera vez que veo esa, ¿cómo se dice? Esa encuesta. No la sé, no, yo soy de alimentos, por ejemplo, y primera vez que veo esa encuesta. Entró tarde entonces. A ver. ¡Ujú! La mayoría ganó, ¿no? De 1 a 3. Sí, está bien, Ausi. Si no sabe qué, que lo graben, pues, Ausi. O sea, Ah, ya si quieren alguien que tenga una full cámara me puede grabar dando las clases, ¿no? Yo no un me enojo, trípode, no hay con un problema. trípode cerca de la pizarra y mejor así Sí, la se evita. gente. Bueno, por mí no hay problema. Mientras me alcance para tramitar mi libreta que necesito, todo bien. Y si hoy sí se manda de nuevo el formulario. Ok. Sí, sería lo mejor porque otro compañero recién adicionaron. Sí, el viernes adicionaron varios. Sí, por favor, Eh, compañero, porque a última hora yo me inscribí en la materia, igual, viernes a las 7. Y soy de la carrera de alimentos, no sé quiénes mis compañeros estarán. Si viernes a las 7 estaban inscribiendo con Burgoa, ¿cómo fue que terminó aquí? No, quería inscribir con Burgata, nunca abrieron cupo, pero no alcancé a inscribir con Burgata. Ni modo, me quedé con el ingeniero Limber nomás. Creo que de alimentos unos 2 o 3 lo más inscribimos con el ingeniero Limber. Después toditos se fueron con Burgata. De química no pillé a nadie aquí, se supone que están, creo que los de química esperaron hartísimo a no inscribir con el ingeniero Heredia y se fueron con Burgos. ¿Cuántos estarán inscritos? Disculpa, auxiliar, ¿y en la mañana no se puede tipo 9:30, 10? 9:30, 10. Escucha, me obligarían a hacer que los de... Tendría que verlo mañana, pasado mañana sería que les daría la respuesta. Es que tengo que verlo con el otro grupo que voy a dar clases. No me conviene ir en la mañana y en la tarde. A ver, ¿dónde está? Ah, pensándolo bien. Esto no tengo que mostrar. Lista de estudiantes. Ahora sí. Los de química son MAT 225. Grupo B1. Semestre 3, 2021. Ah, hay 10 de química. ¿Quiénes de ustedes, de los aquí presentes, son de química? Nadie. Parece que no les llegó el enlace a los de química. Pero si están con el ingeniero, no creo que... Y compañero, ¿y los de alimentos? Por favor. Los de alimentos son, bueno, todos pasan clase en el mismo horario, así que me parece raro que no estén enterados los demás de las ayudantías. A ver, de alimentos son, bueno, acá está mezclado alimentos y Y petrolera. quizás ya son repitentes, pues. Eso lo sé, no me Alimentos, sé. petrolera y procesos están mezclados, son 59.
Poquitos fueron hoy día, ¿qué tal esas? Creo que con solo ustedes me va a alcanzar para mi libreta, ya no voy a tener que dar de operaciones. Mat, uy, uy, De electro igual son hartos, son 30. Bueno, ok. Estamos un poquito perdiendo tiempo ya. Yo creo que esa foto ahí. ya terminó la ayudantía. Nos vemos el día de mañana presencial y los de virtual. Voy a darles el algoritmo de ambos. O sea, vamos a recuperar las dos clases en uno. El día de mañana a las 8 de la Oh, noche. sí, ¿va a mandar formulario? Pero ya lo mandé. Ah, formulario de Sí, la... sí, de la encuesta. Claro, lo voy a subir con la clase virtual. Por el momento lo que hice en pizarra no llevé cuaderno, así que no la anoté. Y ahorita tengo sueño. Mañana. Ausi, una consultita más, por favor. ¿De? Una explicación así rapidísima. Estaba practicando otra vez la ayudantía de cómo grabar la fórmula, porfa. Se me fue. ¿Cómo deducir la fórmula? ¿Esto? No, grabarla en la calculadora, en la negra. Es lo mismo, lo que hice en la blanca y en la negra es lo mismo. Sí, pero una explicación rápida. ¿Cómo grabar los números? Por Sí. ejemplo, No, los números me acuerdo, la fórmula. la fórmula es lo mismo. Simplemente escribo. Más ver, menos, aquí era A más B sobre 2 y directamente lo guardo en C. Era Shift, STO, C. Y ahora para FS. Escribía la fórmula que me daban, ¿no? En este caso era menos 0.4. Como yo tenía C, era C al cuadrado en vez de X al cuadrado, más 2.2, X, en este caso sería C, más 4.7. No, pero no alcanzó a enchufar todo y que tras que te fuiste vino la crepa. ¿Qué todo dejaste si iba para? Bueno, se va a cortar la reunión, así que nos vemos el día de mañana. Espero haya quedado claro todo respecto al Excel. Y bien, si quieren cambiar de fórmulas, ya saben, se van aquí al desarrollador y cambian la fórmula donde dice private function. Aquí cambian la fórmula. Aquí está con x al cuadrado menos 2 elevado a x. Cambian esta fórmula y hacen para otra fórmula, para otro ejercicio. Bueno, chicos, entonces nos vemos.